nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Celebraré, agradecido canto, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido. Por eso canto, por eso canto. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, sí Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, por tu salvación. Por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido. Dale fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso a Él, que es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Tomen asiento, por favor. Qué bendición saludarles. Qué bendición estar en la casa del Señor. También saludamos a los que nos ven desde sus casas a través de el canal Nuestro Pan de Vida. Qué alegría saber que Dios nos da la oportunidad de estar en su casa. La casa del Señor es el escenario de los milagros, es el escenario de la alabanza, es el escenario donde se manifiesta la misma presencia de Dios. Por lo tanto, es extraordinario estar aquí. Amén por lo que podíamos hacer. Casi que a las malas nos tocó aprender a transmitir por Facebook, por YouTube. Y amén por ustedes que estaban allí. La paciencia cuando la señal se iba y la imagen quedaba congelada. Pero gracias a Dios hemos aprendido y hemos avanzado. Mi esposa decía hace unos días, gracias porque seguimos siendo iglesia. Gracias porque fue una prueba, o es una prueba porque no ha terminado, fuerte, pero el pueblo del Señor sigue estando unido. Seguimos unidos en el vínculo de la oración, del Espíritu y de la palabra. Vamos a ir a la Biblia, por favor. Acompáñeme. Si
es tan amable, permítame un segundo, acompáñeme a Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Dicen amén? Qué bendición que usted está juicioso con su Biblia en su mano, con su espada listo para librar las batallas que vienen por delante. Dice la Biblia: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué ha perdido el apóstol Pablo? Todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. ¿Cómo olvidar a el técnico Francisco Maturana, técnico de la selección Colombia, cuando después de un partido duro, difícil, perdió contra la selección de Brasil? Y lo entrevistaron y escuchamos unas declaraciones que nos dieron mucha risa y que pasaron a la historia y que permanentemente se recuerdan. El profe dijo: perder con Brasil es ganar un poco. Y la gente le daba risa. ¿Cómo así que perder es ganar? Perder con Brasil. Y después él ampliaba su declaración. Él decía: ganamos experiencia. Él decía: ganamos la oportunidad de conocer ese estilo de juego. Y hablaba en un lenguaje táctico, profesional. Pero todavía es recordada esa declaración: perder con Brasil es ganar un poco. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y esta declaración del apóstol Pablo, que me parece muy similar, cuando dice: por amor de Cristo gané la salvación, gané la vida eterna, gané un ministerio. Pero literalmente él dice: lo he perdido todo. Y no solamente dice que lo perdió todo, también dice: lo tengo por basura. Y cuando uno mira la hoja de vida de Pablo, tremenda hoja de vida alguna vez. ¿Quién no ha perdido? A veces perdemos poco y no nos lamentamos mucho, pero a veces perdemos mucho y lo lamentamos. Dicen los expertos que cada vez que hay una pérdida hay un duelo. Hay un duelo. Usted viera a las personas que pierden un celular. Ese duelo, por Dios. Ay, el celular me lo robaron. Y le hace luto al celular. Y le hace duelo. Es que no es el aparato, era el contenido, la información, mis contactos. Y llora por la pérdida. Se pierden seres queridos. Se pierde lo material. Se pierde el tiempo. Y dicen que el tiempo perdido es tan valioso que no se puede recuperar. En fin, perdemos. Pero vamos a mirar en el reino del Señor lo que significa perder para ganar. Perder para ganar. Pudiéramos pensar: perdimos 6 meses en la vida. Perdimos 6 meses. 6 meses en los que pudimos trabajar, salir adelante, progresar. Quedaron estancados, limitados. Pero cuando nos fijamos en el reino, nos damos cuenta que no hemos perdido. Antes, por el contrario, Dios nos da la oportunidad de ganar. Y vamos a mirar algunas circunstancias en las que en el reino perder es ganar. Número 1, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 35.
Y la primera área en la que perdemos para ganar es en cuanto a la posición en el reino. Posición en el reino. Marcos capítulo 9, versículo 35. ¿Está conmigo? Sentándose, llamó a los 12. ¿Quiénes eran los 12? Los 12 discípulos, los chachos, los que tenían autoridad para imponer manos y sanar enfermos y echar fuera demonios. Se reunió el Señor con la crema innata, con los apóstoles. ¿Y qué les dijo? Si alguno desea ser el primero, será el último y el servidor de todos. En el reino del Señor no hay una jerarquía, no hay una posición de importancia, no hay un gobierno. Me llama la atención cuando veo las caricaturas que ven mis hijos, caricaturas bíblicas, como en la historia de Gedeón, después de esa gran batalla contra los madianitas, el pueblo no quería ser el rey, y Gedeón dijo: no, yo no voy a ser el rey, porque nuestro rey es Jehová de los ejércitos. Aquí no hay posición, aquí no hay alguien más importante. Y cuando yo estoy dando una clase de discipulado y estoy hablando de la gracia, me gusta dar la siguiente ilustración. Yo le digo a la persona que estoy discipulando: ¿cuánto tiempo lleva usted en el evangelio? Esa persona me dice 1, 2, 3, 4 meses. Entonces yo le digo, tratando de presumir para poner en el contexto: ¿cómo le parece que yo llevo 22 años en el evangelio? Y la persona dice: wow, y casi que me hace la venia. Estoy delante de alguien tremendo. Entonces yo le digo: ¿y si hoy nos muriéramos, quién es más salvo? ¿Usted o yo? Y la persona me dice: pastor, usted es más salvo. Y casi que me... Yo le digo: la salvación es por gracia, por lo tanto no hay un cielo más alto para mí que el suyo. Somos igual de salvos, nos vamos para el mismo cielo y tendremos que dar cuenta delante del mismo trono. No soy más importante que usted por el tiempo que lleve en el evangelio. No soy más importante ni tengo más jerarquía que usted por todos los años que llevo. No hay jerarquías. Aquí todos somos iguales. Hay personas que pretenden un ministerio por una posición, pero el Señor dice: el que quiera ser más alto, le tengo una buena noticia: va a ser el más bajito y el servidor de todos. Marcos capítulo 16, poco más adelante, versículo 24, y amplió un poco lo que dijimos en el servicio anterior. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, los mismos 12: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor no nos ofrece casa, carro y beca, porque muchas personas pensarán eso, ¿no? Yo voy allá porque me sana, mire que esa gente bendecida, es prosperada. El Señor no nos ofrece casa, carro y beca. ¿Sabe qué nos ofrece el Señor? Según el versículo que usted está leyendo, ¿qué nos ofrece? Una cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso nos garantiza el Señor, una cruz. Por supuesto, hermanos, que queremos ser bendecidos, que queremos que Dios intervenga, que nos sane, como decía la canción que hace un momento cantamos: si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no voy a ir. Que su presencia esté con nosotros. Pero si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que aprender a tomar la cruz. Lo primero es posición. Lo segundo es identidad. Mateo capítulo 26, versículo 34.
esta historia usted se la sabe, por eso no voy a profundizar en ella, pero vamos a tomar como referencia el versículo y también tocamos un poco el punto anterior. Dice, Jesús le dijo, ¿a quién se lo dijo? De cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás. ¿Me negarás? ¿A quién se lo dijo? Ah, no, si usted no sabe quién se lo dijo, hermano, lo tumbaron en el discipulado. Se le dijo a Pedro, la famosa historia de la negación. Mire que en la parte de identidad, negarse, también lo encontramos en el primer punto, en el versículo que leímos de Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿A quién estaba negando Pedro? A Jesús. Pedro, uno de los más cercanos. Ahora, quise profundizar un poco en esa parte de negarse, y significa también repudiarse. Es decir, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pedro estaba repudiando a su maestro, estaba negando a su Señor. Por un momento perdió el sentido de su identidad, de quién era, de su llamado, de lo que Dios esperaba de él. Y usted conoce la historia, negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. No se negó a sí mismo, negó a su maestro, a su Salvador. Nosotros negamos a Cristo cuando pecamos. Nosotros negamos a Cristo cuando tomamos distancia, cuando no queremos orar, cuando no queremos alabar, cuando no queremos predicar y cuando se nos confronta acerca de nuestra identidad. Oiga, usted tiene pinta de cristiano, usted habla como un cristiano. Y hay muchos que dicen, no, yo voy allá. Yo conocí un muchacho en Juncal que decía, no, yo voy allá porque a mi mamá le gusta que yo vaya. No, yo voy allá porque es que necesito que Dios me ayude con un milagro. Pero yo no, yo cristiano no soy. Yo apenas asisto, yo apenas voy de vez en cuando. Les conté de la historia de un hombre que siempre, el templo en el Juncal tenía una entrada principal y tenía otra entrada al frente, al fondo, que era el patio de una casa enseguida. Y yo siempre miraba a alguien que se hacía en la primera silla. Yo decía, qué hombre tan comprometido, qué hombre tan consagrado, qué hombre tan espiritual. Llegaba muy temprano, se metía a la casa de enseguida y entraba por delante y se hacía en la parte de delante. Y un día yo le dije, oiga, yo lo felicito, usted es un hombre consagrado, y comencé a exaltarlo. Y él decía, pastor, lo que pasa es que yo entraba por ahí porque me daba pena que me vieran entrar por la puerta principal. Me daba pena. Entonces por eso yo aprovechaba el patio de la vecina y entraba por allí. Niéguese a sí mismo. ¿Está seguro usted de su identidad en Cristo? De lo que como cristianos podemos y no podemos hacer. Ya hablamos de posición, ya hablamos de identidad. Siguiente, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Ya hablamos de lo que es nuestra posición e identidad en Cristo. Ahora voy a hablar de lo material. Ahora voy a hablar de finanzas. Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Está conmigo? Bien, allí dice la Biblia: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Cuando uno mira el contexto del capítulo 12, uno se da cuenta que el Señor Jesucristo está hablando de Él mismo, de que inevitablemente moriría por nuestra salvación. Él está hablando de su mismo sacrificio, pero en la referencia del versículo está hablando de dos cosas muy comunes. Está hablando del grano de trigo y está hablando de fruto. ¿Está hablando de qué? De lo material. Está hablando de la
finanzas. Bueno, las dos referencias, ¿no? El grano y el fruto. Y está diciendo el Señor que cuando la semilla o el grano cae, tiene que morir para poder dar lugar a una nueva planta que posteriormente florecerá y dará fruto. Este es un principio fundamental del reino, y quiero aprovechar para decirle que este principio lo tenemos gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Sabe cuál principio? ¿Sabe cuál principio? Anótelo por allí. Escúcheme bien. Nada de lo que se pierde o se invierte en el reino se quedará sin recompensa. ¿Cómo fue que dije que se me olvidó? Nada de lo que se pierde o se invierte en el reino se quedará sin recompensa. ¿Por qué? Porque a veces las personas dicen: ay, es que diezmar, es que ofrendar, es que esa plata la necesito para otra cosa. Pero el Señor dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y esta tarde no se pierde el programa, porque voy a hablarles de fe. Le diríamos a la montaña: muévete, y se moverá. No es una pérdida, hermanos. Hay personas que piensan que la oración es una pérdida de tiempo. Pues no es una pérdida de tiempo. Hay personas que creen que el ministerio es una pérdida de tiempo. Hay personas que creen que es perder el dinero cuando lo ofrendamos o lo diezmamos. Hay personas que creen que una vida de santidad es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Pero yo quiero decirle que en el reino no. Lo que se entrega para el reino, lo que se da para el reino, Él lo multiplicará. De hecho, es una forma de negarme a mí mismo. Juan capítulo 12, versículo seguidito del texto anterior. Amén. Y el que ama su vida, el Señor, ¿de quién estaba hablando en el punto anterior? Cuando habló de la semilla que cae, que muere y que da fruto, de Él mismo. Pero ahora le dice a sus discípulos: el que ama su vida. ¿Por qué no lo dicen duro? El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, a esa partecita resalte el hermano: mi Padre le honrará. Esa es la mejor manera, hermanos. Esa es la mejor recompensa. Eso es lo más extraordinario. Escúcheme bien, porque la vida es algo que todos perdemos en algún momento. Alguno de los que está presente es inmortal. Bueno, a veces nos creemos inmortales, ¿no? Cuando nos rendimos al desenfreno, al pecado de la maldad, creemos que somos inmortales. Pero la vida es algo que en algún momento vamos a perder. Tarde o temprano vamos a morir. Tarde o temprano. Ojalá pudiéramos morir de viejos. Yo le digo a mi esposa: quisiera morir de viejito contigo. Y ojalá nos entraran juntos allí, todos arrugaditos, sin dientes, sin pelo. Ojalá pudiéramos tener la oportunidad de poder bendecir a nuestros tataranietos. No, yo he conocido tatarabuelos y he visto fotos a abuela, bueno, todas las 4 generaciones, y son fotos bonitas. ¿Cuántos quieren una foto de esas? Yo la quiero. Conocer a los nietos de Andrés Samuel. Uy, ¿cómo era eso? Tienen que ser pinta. No sabemos. En algún momento la perderemos. En algún momento la perderemos. Pero si en algún momento la perderemos, ¿por qué no tomar la decisión de entregársela a Dios? ¿Por qué no tomar la decisión de servirle al Señor? ¿Qué más podemos esperar? ¿En qué más la podemos invertir? ¿Qué más podemos nosotros hacer? Si de algo me tendré que morir, dicen algunos. Y la insensatez de muchos los lleva a decir eso para no cuidarse.
¿Y usted por qué no se pone tapabocas? Ay, de algo me tendré que morir. ¿Y usted por qué no se lava las manos? De algo me tendré que morir. ¿Por qué no toma la distancia? Y sacan ese argumento. Pues si de algo nos tenemos que morir, que nos muramos sirviéndole al Señor. Voy a suponer que ese amén estuvo pasito por el tapabocas. Si de algo nos tendremos que morir, que muramos alabando al Señor. Si de algo nos tendremos que morir, que muramos haciendo la voluntad de Dios. Diga a la persona que está a su lado: no mal parqueados. No mal parqueados. Hace unos años hubo un incendio en Brasil. ¿Se acuerdan? Como una especie de lugar, un incendio, una discoteca, yo no sé qué fue eso. Murió mucha gente. Muchos cristianos estaban allí. Bueno, que se hacían llamar cristianos, estaban allí. Dicen los testigos que de un momento a otro se encendieron los equipos, todo se encendió y todas las puertas se sellaron y no pudieron salir. Y ahí había muchos creyentes en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Si nos tenemos que morir, pero qué mejor que entregarle nuestra vida al Señor. Y termino con las palabras del apóstol Pablo, Filipenses 1:21. Para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Por eso el pastor, su pastor, cuando se despide de usted, ¿qué le dice? ¿Me acuerda? Mucho juicio. Amén. Ay, pastor, yo me porto bien siempre. Bueno, no sobra la recomendación. Entréguele su vida a Cristo. Entréguele su vida al Señor. Es la mejor inversión que podemos hacer, porque un día Él la entregó por nosotros. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. ¿Hemos perdido? Sí, hemos perdido. La Biblia habla de Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien sabe qué es perder, es Jesús. Wow. Me viene a la mente una escena en la cual el Señor Jesús perdió. ¿El Señor Jesús perdió? Sí. Y me viene a la mente, hermanos, porque he sentido lo mismo. El versículo satánico de la Biblia, ¿se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan cuál es el versículo satánico de la Biblia? Juan 6:66. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ese es el versículo favorito de Satanás. Si usted le pregunta a Satanás cuál es su versículo favorito, él dice Juan 6:66. De hecho, él tiene en su cuarto un cuadro grandote, Juan 6:66, y le fascina leerlo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Usted se imagina a Jesús con una multitud siguiéndole y él diciendo: yo soy el pan de vida. No. Y comenzaron a irse uno por uno. Y el Señor, en su frustración, después de haber perdido una multitud de discípulos, le dice, un poco chocante, yo diría que frustrado o bravo, le dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Háganle. ¿Y qué dijo Pedro? Al que le negó, ¿qué dijo? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el Señor dice: ay, por lo menos uno. Ah, pero fue el que le negó. Ay, Dios mío. Si alguien sabe de perder, es nuestro Salvador. ¿Cómo murió Jesús? Y sus discípulos llorándole al lado, ¿cierto? Solo en la cruz del Calvario. Si hay alguien que sabe qué es perder, es Jesús. Dicen los historiadores que durante su juventud murió José, el esposo de María, padre adoptivo de Jesús. Él también sabe qué es perder un padre.
¿Qué es perder un amigo? ¿Qué pasó cuando murió Lázaro? Ya les hablé del versículo